Bienvenido un día más a Logos Devocionales, Tiempo con Dios. Seguimos estudiando Ezequiel y seguimos estudiando estas partes que a simple vista parecen un poco confusas, ¿no? ¿No es así? Estamos viendo partes específicas en las que el Señor lleva a Ezequiel a una visión en la cual le muestra un templo en el cual le dice, esto tiene tanto de dimensión, estos son los cuartos, estas son las distribuciones del templo. Y a simple vista podemos decir, bueno, ¿esto para mí qué tiene que ver? ¿Qué tengo que ver yo con un templo de hace mucho tiempo? Bueno, la realidad es de que la forma en la que Dios guía a Ezequiel para conocerle a Él es la forma en la que Él nos guía a nosotros para conocerle a Él. El día de hoy vamos a ver un tema el cual se conecta directamente con uno de los atributos de Dios. El tema de hoy, la santidad de Dios. Y es que el tema de la santidad de Dios es un tema demasiado amplio. De hecho, te invitamos a que puedas ingresar al canal de Logos Devocionales. Ya tenemos el estudio de los atributos de Dios acerca de la santidad de Dios. Así que ingresa al canal y disfrútalo. Vamos a ver 3 puntos acerca de la santidad de Dios en esta cita bíblica. Veremos Ezequiel 41, 1 al 26 y veremos que la santidad de Dios establece límites, la santidad de Dios debe ser el centro y la santidad de Dios apunta a Cristo. Vamos a pedirte, te voy a pedir en este momento que pongas pausa al video, leas la cita bíblica de Ezequiel 41, 1 al 26 y después puedas regresar con nosotros, ya que, no vamos a leer la cita bíblica por cuestiones de tiempo, ¿sale? Así que pausa el video, lee la cita bíblica y vuelve. ¿Listos? Bueno. Vamos a ver el primer punto, la santidad de Dios establece límites. Y es que en los primeros versículos, en los primeros 12 versículos, Ezequiel ahora observa el lugar santo y el lugar santísimo. Estos dos lugares que a pesar de que estaban dentro del templo, no estaban mezclados. El lugar santo era un lugar al que todos podían acceder. Sin embargo, el lugar santísimo era el lugar al que solo el sumo sacerdote podía acceder. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, el cual era representativo de la presencia de Dios. Entonces, hoy en día también necesitamos establecer un arca. No, realmente no. Recuerda, todo lo que sucedía en el Antiguo Testamento era tipo y sombra de lo que se cumpliría en Jesucristo. Ahora, este lugar santo y santísimo estaban fuertemente divididos. Había una cortina muy grande. Si nos vamos ya un poco más adelante, entenderemos que había una cortina muy grande que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Estaban cuidadosamente separados y cuidadosamente medidos. Hay límites claros con respecto a lo que está dedicado a Dios. Y este es el primer punto que tú y yo debemos entender. Dios, la santidad de Dios, este atributo del Señor, establece límites con respecto a aquello que está dirigido hacia Él. Nos muestra esto que Dios no es común ni puede ser tratado como uno más. ¿Ok? Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es maravilloso. La santidad de Dios establece cómo es que el hombre se acerca a Él. ¿Y cómo debemos acercarnos a Dios? Con reverencia. La reverencia lo es todo. Hermanos, si tú y yo perdemos de vista la reverencia ante Dios, vamos a fallarle a Él, incluso creyendo que estamos adorándolo de la forma correcta. Si tú y yo perdemos la reverencia a Dios, vamos a orar conforme a nuestra conveniencia, vamos a buscar a Dios conforme a nuestra conveniencia, conforme a mis ideas, puede ser. Sin embargo, vamos a fallar, no vamos a estar haciéndolo de la manera en que a Dios le agrada. Y el punto de buscar a Dios es hacerlo de la manera en que Él quiere ser buscado, de la manera en que Él quiere ser hallado. No como a mí se me ocurra, porque yo puedo tener muchas ideas y puede sonar innovador, puede sonar nuevo, pero no significa que sea lo que a Dios le agrada. No puedo basarme en mi tradición, no puedo basarme en lo que yo creo que es, debo basarme en lo que la Biblia dice de Dios. Hermanos, la gracia no elimina la santidad de Dios, al contrario, nos permite contemplarla de la forma correcta. La santidad de Dios es ese atributo que consume todo lo que está mal, todo lo que es pecado, todo lo que es contrario a las verdades de Dios. Entonces, este gran atributo nos permite a nosotros entender que Dios no es igual a cualquier otra cosa que podamos conocer. Dios es diferente. Dios es alguien que pone límites, ¿ok? Y así como en el Antiguo Testamento había un límite de dónde podían entrar los sacerdotes y en dónde podía entrar solo el sumo sacerdote, también en nuestra vida debemos establecer esos límites. ¿Por qué? Porque Dios no es alguien con quien podamos negociar. Señor, te doy una parte de mi vida, pero la otra se la voy a dar al mundo. No podemos hacer eso. Dios no merece eso. Al contrario, debemos tenerle esa reverencia al Señor. ¿Y en qué cosas demostramos reverencia? En cómo nos dirigimos a Él,
he escuchado algunos comentarios aquí, en la zona, en los cuales se dirigen a Dios como es que tú eres mi amor, o tú eres mi papito, ¿no? Como habíamos estudiado ya esta expresión de Abba Padre. Hermanos, no podemos mundanalizar al Señor, debemos tener suma reverencia cuando nos dirigimos a Él. Sí, es nuestro Padre, pero regresando a este punto de Abba Padre no significa papito. En algún momento escuché, es que Abba Padre significa, es un balbuceo de un bebé. No, las expresiones que utiliza la Biblia para referirse a Dios muestran cercanía, pero también muestran reverencia. Por lo tanto, estas son las maneras en las que tú y yo debemos acercarnos al Señor. Son las formas en las que tú y yo debemos buscar a Dios con reverencia. Sí, cercanía, pero reverencia. Hermano, ¿y cómo conozco esta reverencia? ¿En dónde aprendo esta reverencia? En la palabra de Dios. Mira cómo se acercaban antes a Él. Sí, podían acercarse a Dios, pero eran reverentes. ¿Por qué? Porque había una división completa de cómo debía ser la persona con Dios, cómo debemos ser tú y yo con el Señor. Muy bien, ahora, Él establece los límites. ¿Y cuál es el límite? La reverencia. Ahora, la santidad de Dios también debe ser el centro de todo. De los versículos 13 al 21 observamos que toda la estructura está construida alrededor del santuario, alrededor del lugar donde se adora a Dios. Y es que nosotros debemos entender que el templo no existe para exaltar al hombre, contrario a lo que muchas personas en aquel entonces ya pensaban, que el templo era un símbolo del poder del pueblo judío. ¿Y por qué tenían esta mentalidad? Porque en aquel entonces era común que los reyes edificaran estructuras para que digan, esto lo hizo el rey Herodes, esto lo hizo el faraón, por eso tantos edificios, pirámides, etc. Sin embargo, con Dios todo fue distinto. Dios no edificó un templo maravilloso para que dijeran, esta es la grandeza del pueblo judío, no, sino que todo estaba para señalar la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios es lo que el pueblo de Israel había perdido de vista. Pensaron que se trataba de ellos. Ellos dijeron, es que esto se trata de mí. Pero no, todo el templo se trataba de la presencia de Dios en medio del pueblo. A veces tú y yo podemos perder de vista esto. Y es que cuando una predicación o un canto se centra más en quién soy yo, en qué merezco, en cuáles son mis derechos, cuáles son mis privilegios al ser hijo de Dios, que en los atributos de Dios, en conocer quién es Dios, en conocer quién es Jesucristo, en conocer la verdadera obra del Espíritu Santo, entonces mi vida va a empezar a tomar un rumbo distinto al que la Biblia me enseña. Hermanos, nuestras predicaciones, nuestras enseñanzas y nuestros cantos deben hablar de Dios, no de mí. No se trata de nosotros, la Biblia no habla de nosotros, nos habla de Jesucristo, de Dios, del Espíritu Santo, de quién es Él. Por lo tanto, debemos mantener siempre presente estos principios. De hecho, el tener en mente que todo está alrededor del Señor, toda la adoración está alrededor de Dios, elimina por completo una de las tentaciones más grandes que tiene el hombre. ¿Y cuál es esta? Convertir nuestra relación con Dios en algo centrado en nosotros mismos. Y suena un poco extraño, ¿no? ¿Cómo puedo convertir lo que le corresponde a Dios en algo que se centre en mí? Hermano, cuando oramos a Dios, ¿qué es lo primero que decimos? ¿O en qué nos centramos primero? ¿Nos centramos en adorarle, exaltarle y someternos a su voluntad? ¿O nos centramos en pedirle, exigirle, arrebatar, proclamar, declarar, expresiones así? ¿En dónde nos estamos centrando cuando nos acercamos a Dios, cuando oramos a Él? El punto es, Señor, tú eres el centro, no yo. Todo debe ser cristocéntrico, Cristo en el centro, no antropocéntrico, el hombre en el centro. Todo debe girar en torno a Dios. Y esto es lo que el Señor le está mostrando a Ezequiel al mostrarle el atrio, al mostrarle esto. Hermanos, la adoración bíblica no pregunta primero, ¿qué quiero recibir de Dios? Hay muchos lugares en los que se proclama primero, es que Dios te quiere dar bendición, Dios te dice que construyas un lugar porque te va a dar coches, Dios te va a agradecer. A ver, para empezar, no soy nadie para que Dios me agradezca. La Biblia dice, siervos inútiles somos porque lo que debíamos hacer, eso hicimos. Entonces, ¿por qué Dios debería agradecerme a mí? Al contrario, yo le debo todo a Dios, Dios no me debe nada a mí. Expresiones o personas que te digan Dios te va a dar, Dios te dice que te va a prosperar, no le hagas caso porque la Biblia no nos enseña que Dios hable de esa forma. Toda la adoración debe estar centrada únicamente en Dios. Ahora, hermanos, la adoración bíblica no se centra en qué quiero recibir, sino que se centra en quién es Dios y cómo debemos responder a Él.
¿Te has preguntado eso? ¿Cómo debo responder a Dios? ¿Cómo quiere Dios que responda a Él con respecto a esto que estoy aprendiendo? Ahora, hermanos, ya aprendimos que la santidad de Dios establece un límite, que la santidad de Dios debe ser el centro, pero también aprenderemos que la santidad de Dios apunta a Cristo. Los últimos versículos 22 al 26 nos muestran que en el centro ahora está el altar de madera. Y quiero leerte el versículo 22. La altura del altar de madera era de 3 codos, y su longitud de 2 codos, y sus esquinas de superficie y sus paredes eran de madera. Y me dijo, esta es la mesa que está delante de Jehová. Todo el diseño apunta nuevamente hacia la comunión con Dios. Por eso les muestra ahora en el centro la mesa de madera, este altar. Dice, la mesa que estará delante de Jehová. Esa expresión significa que era un instrumento en el cual se iba a ofrecer sacrificios a Dios. Sin embargo, queridos hermanos, nosotros tenemos el panorama completo. Lo que Ezequiel veía a la sombra, tú y yo lo vemos a la luz. Y es que todo esto apunta a que Cristo es el cumplimiento definitivo del templo, del sacerdocio, de los sacrificios, de todo lo que se hacía. Cristo es el cumplimiento perfecto y eso debe mostrarnos a nosotros cuán grande es Dios, cuán perfecto es Dios y cómo es que Dios no dejó nada al azar, sino que Él planeó todo de antemano para que se cumpliese. Hermanos, por medio de Cristo, el Dios Santo no deja de ser santo. Al contrario, somos nosotros quienes somos reconciliados con Él. Ezequiel 41, todo lo que hemos visto hasta ahora y lo que nos falta por ver, nos recuerda que la presencia de Dios es un privilegio, no algo que pueda dejarse a la trivialidad, no algo que se deba mundanalizar. Hemos escuchado de lugares que en lugar de centrarse en la palabra de Dios, en la predicación expositiva, se centran en qué es lo más nuevo, cómo atraer gente, cómo llenar este lugar. Sin embargo, la Biblia nos muestra que debemos centrarnos solamente en adorar al Señor, en la presencia de Dios, en conocerle a Él. No podemos trivializar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él es santo, es un atributo que nos muestra que no tiene contacto ni comunión con lo que es pecado. Hermanos, tú y yo podemos acercarnos confiadamente a Dios. Sí, definitivamente podemos. Sin embargo, esa confianza no nace de nuestra dignidad, sino que nace de la perfecta obra de Cristo. Esta es la santidad de Dios. Disfrutemos de ella, pero hagámoslo siempre con reverencia. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Nos vemos pronto.